Uno, tres, tres en uno. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? ¿Qué es lo que estamos viendo con esto? ¿Hacia dónde vamos con respecto a esta pregunta? Ciertamente tiene que ver con un tema que es quizás polémico, problemático en algunos momentos. La Trinidad. Y es que, ¿dónde en la Biblia se me habla de la Trinidad? ¿Dónde se menciona esa palabra? ¿Dónde encontramos que hay una Trinidad como tal? Hay algunos que se van directamente y dicen, eso no es bíblico, por lo tanto no debemos de utilizar esa palabra, como si fuese una palabra sucia, una palabra de maldición. Hay otros que simplemente dicen, eso es denominacional, por lo tanto no forma parte de la iglesia del Señor. Pero realmente es así. ¿Realmente involucra esta situación? La Biblia habla de un Dios, habla de tres dioses, habla de tres dioses en uno. ¿Acaso somos los cristianos politeístas? Vemos que una gran amplitud de este tema se puede dar y ciertamente podríamos quizás hablar por horas sobre el mismo. Hay hermanos que han hecho incluso estudios de 10, 12, 16 lecciones sobre este tema. Hoy tenemos cerca de 30 minutos para abarcarlo en nuestro mensaje y haremos todo lo que está a nuestro alcance para aclarar las dudas que hay sobre el mismo. Mas, de una vez te digo, usualmente no tenemos la respuesta completa a esto y veremos por qué. Agradezco muchísimo al hermano Ben Giselbach que ha hecho una serie de libros llamados o titulados ¿Eres teólogo? No es una pregunta, es una afirmación. ¿Eres teólogo? A través de sus libros, él prepara material, en inglés obviamente, prepara material que nos permite estudiar y aprender acerca de lo que involucra seguir a Dios. Y en su primer libro acerca de Pensando Bien sobre Dios, habla acerca, un capítulo dedica acerca de la Trinidad. Y este capítulo va a ser de mucha ayuda en el mensaje que compartiremos en esta mañana. Precisamente el hermano Ben menciona lo siguiente en las páginas 49 y 50 de su libro. La Trinidad, la doctrina de la Trinidad es fundamental para el cristianismo. Sí, amado hermano, es fundamental, a pesar de que algunos tratan de denigrarla o ignorarla. Es fundamental para nosotros. Y continuamos leyendo, dice, aunque lamentablemente a menudo se descuida. Ignorar la Trinidad es ignorar las hermosas y satisfactorias respuestas a nuestras preguntas más profundas acerca de Dios. Y es que vamos a estar hablando sobre ello. Vamos a ver cómo hay una conexión entre este término con nuestro Padre Celestial y las preguntas que tenemos sobre Él. Cuando despojamos a Dios de su tres en uno, terminamos perdiendo al Dios de la Biblia. Y es que vamos a ver cómo efectivamente hay tres personas en la deidad. Y si removemos alguna de ellas, estamos quitándole ese valor que Dios tiene para con nosotros. No importa cuánto tengamos que luchar mentalmente. Es un tema que va a ponernos a pensar mucho. Y ciertamente sé que a lo largo de la historia de que somos cristianos, nos ha hecho pensar mucho sobre este tema. Para comprenderla mejor, conocer a Dios es el núcleo de lo que significa ser cristiano. Debemos de tener conocimiento de quién es Dios, cómo obra Dios y todo este tipo de detalles para poder profesar que efectivamente somos seguidores de Cristo. Es en base a esto que también cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española y buscamos la palabra Trinidad, se nos dice que es el conjunto de las tres personas divinas en una sola y única esencia. La Trinidad en sí, amados hermanos, no encontramos esa palabra en la Biblia, pero el concepto o la idea es expresado a través de las páginas de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, que como afirmamos, es la ley por la cual nos regimos hoy en día. Hablaremos de este tema en 3 puntos. El primero de ellos es que Dios es uno. El segundo es que Dios es 3 personas. Y el tercer punto es que cada una de estas personas son completamente Dios. Sí, vamos a ver estos puntos porque sé que ciertamente necesitamos abarcar bien esta información para poderla procesar en nuestras mentes. Mentes humanas. Y eso es lo que nos hace a veces caer en esta situación de no poder comprender bien cómo puede ser un Dios en 3 personas. Pero empecemos con nuestro primer punto. Dios es uno. No servimos a 3 dioses. El cristiano no es politeísta. El judío tampoco es politeísta. Servimos a un solo ser, a una sola esencia,
a un solo Dios. Y la palabra de Dios es clara sobre ello. Cuando empezamos directamente en los escritos de Moisés, vemos en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, que dice acerca de que, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vemos estas palabras fuertes e importantes. Moisés, siendo inspirado por Dios, dice, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando nuestro Señor Jesucristo se le acerca a un escriba y le pregunta cuál es el más grande de los mandamientos o cuál es el primer mandamiento de todos, Jesucristo cita estas palabras escritas por Moisés. Y vemos esto en Marcos 12:29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesucristo es monoteísta, no es politeísta. Y ciertamente si nosotros seguimos a nuestro Señor Jesús, somos monoteístas. No creemos en una pluralidad de dioses, no creemos en ídolos, no practicamos ese tipo de cosas porque comprendemos que Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, y Jesucristo agrega con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Las hermanas están haciendo un estudio titulado Profundizando, que se basa en base a los 10 en relación a los mandamientos, y el primer mes trata sobre este tema en particular, cómo Dios es uno solamente. Y aquellas hermanas que desean hacer ese estudio pueden hacer la pregunta en la congregación que les facilitaremos esa información. Pero es importante que comprendamos, la palabra de Dios nos dice que Dios uno es. Y continúan muchos versículos más que podemos citar. Y citaremos, por ejemplo, lo que Isaías dice acerca de Dios. Isaías dice las palabras de Dios y hace saber acerca de la unicidad de nuestro Padre Celestial. Dios no habla de Él en plural. Y vemos Isaías 45, 5 al 6 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Si solamente hay uno, hay solamente uno. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Solamente hay un Dios y Dios constantemente hace saber eso. ¿Por qué? Recordemos quiénes bordeaban al pueblo de Israel. Eran culturas politeístas y Dios hacía saber al pueblo de Israel, recuerden que solamente a mí me deben de adorar. Recuerden que solamente a mí me deben de servir. Soy el único y verdadero Dios. Jesucristo, cuando está orando al Padre, dice lo siguiente en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No hay más dioses. Dios es uno. Jesucristo afirma esto. Hemos visto, ciertamente defiende la idea de que somos monoteístas. Solo creemos en un Dios. Y Pablo le hace saber esto a Timoteo cuando le escribe, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo el hombre. Entonces tenemos estas hermosas afirmaciones en la palabra de Dios de que solamente hay un Dios. Santiago dice algo que es muy importante de considerar. ¿Crees que Dios es uno? Ciertamente, ¿crees que Dios es uno? Si lo haces, estás haciendo bien. Porque incluso los demonios creen y tiemblan. Los demonios aceptan que hay un solo Dios. Nosotros aceptamos a base de las Escrituras que hay un solo Dios. Pero entonces entra este enigma, este dilema en nuestras cabezas. Si hay un solo Dios, ¿por qué se dice que hay 3 personas en Dios? ¿Qué involucra esto? ¿Cómo es que Dios es 3 personas? Es aquí donde entra ese problema mental, ese juego mental, si se puede decir, de cómo uno puede ser 3 al mismo tiempo. ¿Qué se está hablando? Necesitamos verlo en base a las Escrituras. Y ha sido claro que servimos a un solo Dios. Pero entonces, ¿cómo puedo ver este detalle de que hay 3 personas en ese Dios? ¿Qué involucra? ¿Que cada uno es Dios? Vamos a ver sobre ello. Empezamos desde el inicio en la Biblia. Vamos al libro de Génesis, primer capítulo, y recordamos cómo Dios ha creado todo. Pero llegamos al versículo 26 y leemos que aquí dice, entonces dijo Dios, haré al hombre a mi imagen, a mi semejanza. Dice así. Ciertamente la palabra de Dios, vemos un detalle que hay aquí importante. Está hablando en plural. Dios traducido del hebreo Elohim, que es plural.
Y Dios está reunido con alguien, está hablando con alguien porque Él nos dice, haré. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba Dios? Leemos el libro de Génesis, leemos los versículos antes de este. ¿Le estaba hablando a la luz y a la noche? ¿Le estaba hablando a las rocas? ¿Le estaba hablando al agua y a la tierra? ¿Le estaba hablando a las plantas, a los animales o a los astros? No, no, ¿por qué sabemos que no está hablando con ellos? Porque ninguno de nosotros se asemeja a un perro, o a un árbol, o a una estrella, o a una roca, o a un pedazo de tierra. Ninguno de nosotros es semejante a algunas de esas cosas para decir, Dios nos creó a imagen y semejanza de esas cosas con las que estaba hablando en ese momento. Entonces, ¿con quiénes hablaba? Ciertamente con las personas que conforman la deidad. Esas personas, esas tres personas que estamos estudiando en este momento. Dios habló con ellos. Sabemos esto porque sabemos que en el segundo versículo, Génesis 1, nos dice que envía al Espíritu a poner orden. Y sabemos cómo en Juan, y vamos a leerlo inmediatamente, vamos a ver cómo en Juan se nos habla de que el Verbo estaba con Dios. Así que Dios Padre no estaba solo. Y vamos a ver en primer lugar que el Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Padre. Vayamos a Juan 1, versículos 1 y 2. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. ¿Ves que hay una palabrita corta de 3 letras que se repite? Con, de acuerdo a nuestro idioma español, es una preposición que significa juntamente y en compañía. Jesús es el Verbo, porque leemos en Juan 1:14 cómo el Verbo vino a esta tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Leemos eso y comprendemos que se trata de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a la tierra obedeciendo la voluntad del Padre. Tenemos todos estos detalles. Podemos ver efectivamente que estaba con Dios. No solamente era Dios, que hablaremos de eso en nuestro último punto, pero vemos que efectivamente esta persona, que es el Hijo, estaba con el Padre desde el principio. Tenemos también que esta persona es nuestro abogado. ¿Para con quién? Para con Dios. Esta persona, este Hijo, va a ser nuestro defensor en el juicio ante Dios. Con el Padre nuevamente vemos esta afirmación. Y vemos en Hebreos 4:14 que se nos dice que es el Hijo de Dios y que es nuestro sumo sacerdote. Vemos entonces, en base a lo que estamos analizando en este momento, que ciertamente el Hijo no es el Padre, porque Jesús, siendo el Verbo, es nuestro abogado, es nuestro sumo sacerdote, y estos términos nos ayudan a distinguirlo de que efectivamente no es el Padre, sino que, como estamos leyendo y viendo con la palabra de Dios, es el Hijo, una persona distinta al Padre. El mismo Jesucristo afirma tal distinción cuando nos hace saber en versículos como Juan 5:22 al 23 que Él fue enviado por el Padre. Dice Juan 5:22 al 23, al Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre delega una función al Hijo, para que todos honren al Hijo como al Padre. El que no honre al Hijo, no honre al Padre. Versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, para que cumpliese, el Padre me dio. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Si es el Padre una sola persona y vino a hacer todo esto, si Dios es una sola persona, entonces ¿quién estaba en el cielo mientras Él hacía esto en la tierra? Podemos comprender que hablamos de dos personas distintas. Podemos comprender, como vemos en Juan 6:38-39, que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre que me envió. Entonces tenemos esta afirmación que podemos ver, efectivamente, al menos en este momento tenemos de dos personas que estamos hablando en la deidad. Dos personas, el Hijo y el Padre. Pero ¿qué podemos hablar sobre el Espíritu? El Espíritu tampoco es el Padre. El Espíritu es alguien más. Y de eso estaremos viendo brevemente. Jesucristo le avisa a sus apóstoles, a los discípulos, que les va a enviar un consolador. Y de eso hablamos en lecciones anteriores. Hemos hablado acerca del Espíritu y su obra. Y leemos efectivamente Juan 15:26, que dice que cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
Cuando lees ese pasaje, ¿cuántas personas se encuentran involucradas en esa conversación? Involucradas en esa línea. ¿Cuántas personas ves allí? El Hijo es el que está hablando. El Padre es el que va a hacer algo. Y el Espíritu es quien va a ser enviado. Aquí tenemos un versículo que podríamos decir que es un versículo trinitario. No dice Trinidad, porque la palabra de Dios, volvemos y repetimos, no aparece la palabra Trinidad en ninguna sección de ella. Pero vemos que efectivamente hay 3 personas en este pasaje. Pero nos estamos enfocando en afirmar que el Espíritu no es el Padre. Y cuando vemos Apocalipsis 2:11, vemos efectivamente que el Espíritu Santo comunica la revelación del Hijo. Lo que Él dijo, ha hecho y ha pedido que se hable, eso hace el Espíritu. Y como dice el pasaje, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vemos que efectivamente el Espíritu intercede por voluntad del Padre. En Romanos 8:27. El Espíritu Santo intercede por los santos conforme a la voluntad del Padre. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, si el Espíritu tiene algún tipo de interacción con el Padre, no es el Padre. Así que, ¿qué podemos deducir ahorita? Si el Hijo no es el Padre y el Espíritu no es el Padre, habrá algunos que tal vez piensen siguen siendo 2 personas. Probablemente el Hijo y el Espíritu sean lo mismo, pero acabamos de leer que no. Y podemos ver pasajes que nos hacen afirmar, como mencionamos, pasajes que nos ayudan a comprender esta idea de Trinidad, como Mateo 28:19. Cuando leemos Mateo 28:19, recordamos que es la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo está dando a los apóstoles, a los discípulos, para en preparación de que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero ¿en base a la autoridad de quién? ¿En base al nombre de quién? El pasaje claramente dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí estamos contabilizando 3 personas, que es el punto clave que estamos estudiando en este momento. Y recordamos cómo Pablo en su última carta a los hermanos en Corinto, al puro final de la carta, se despide con estas palabras que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Habla acerca de 3 personas, Pablo, en base a lo que ha sido inspirado, en base a lo que ha sido revelado a él, para que nos revele a nosotros, porque ha sido inspirado precisamente por el Espíritu. Entonces, vemos que efectivamente tenemos a 3 personas y el Espíritu no es el Hijo porque es una persona más. Es una persona más. A los discípulos Jesucristo les dijo, les conviene que yo me vaya. Porque mientras yo no me vaya, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no va a venir. Aquí no se trata como en las cómicas vemos que Superman entra, Clark Kent entra en una caseta telefónica y sale Superman. Aquí sabemos que Jesús ya está de vuelta con el Padre. Ascendió, días después de haber ascendido, envía al Espíritu Santo a estos hombres para que les ayude en su ministerio. Entonces, ciertamente estamos hablando de 3 personas. Y volviendo a citar al hermano Giselbach, podemos ver que cuando decimos que Dios es 3 personas, y concuerdo plenamente con lo que estamos leyendo, queremos decir que el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Todos son distintos entre sí. Esto aturde la mente, claro, nos confunde, como 3 son 1. Pero la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es la mente de Dios por encima de la mente nuestra. No pienses en las personas de la deidad como harías con respecto a seres humanos creados. Ninguno de ellos fue creado, son una esencia. Con Dios en 3 personas es una esencia. Y por esencia lo que tratamos de hacer ver o comprender es los atributos o características de Dios. En la palabra de Dios claramente leemos que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es santo. Pero nos cuesta creer que Dios es 3 personas, a pesar de que la palabra de Dios así nos lo ha afirmado en base a lo que acabamos de leer. Pero también nos cuesta creer que esas 3 personas son completamente Dios. Algunos utilizan analogías para tratar de explicar la Trinidad. Por ejemplo, como un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados iguales, o tiene 3 lados. Pero precisamente el triángulo puede cambiar y no todos los lados sean iguales. Algunos usan la analogía de, por ejemplo, un huevo, porque un huevo en sí, su esencia es el huevo, pero el huevo está compuesto de cáscara, de yema y de clara. Algunos se van al punto de hablar de un helado napolitano, quizás lo hayas probado, fresa, vainilla y chocolate. Y algunos también hablarán de un trébol de 3 hojas o
del agua misma. Pero el agua, ¿por qué? Porque tiene tres estados: líquido, gaseoso y sólido. Pero todas estas analogías, a pesar de que medio que ayudan a comprender esto, dejan algo por fuera. Y es que tú puedes agarrar la yema del huevo y decir que es el huevo completo. No. Puedes separar el helado de fresa y decir esto es completamente el helado del napolitano. Conserva toda la esencia del helado napolitano. Puedes desprender una hoja del trébol y decir que el trébol está completo. Y con respecto al agua, o es sólida, o es líquida, o es gaseosa, pero ha cambiado su estado. El detalle que estamos viendo es que estas tres personas son completamente Dios. Y quizás esta es la parte que también hace que nuestra mente explote y se aturda más de poder comprender cómo tres cosas, o en este caso tres personas, son una y completa, porque guardan la esencia de la deidad. ¿Y qué hablamos con esto? Vamos a ver, por ejemplo, en 1 Corintios 8, cómo Pablo habla a estos hermanos acerca de ídolos. Y dentro de esa conversación les hace saber cómo hay muchos que creen en multitud de dioses, pero nosotros no. Nosotros creemos en que solo hay un Dios, y ese Dios, el Padre. ¿Qué quiere hacer saber? Efectivamente, el Padre del que hemos estado hablando es Dios, y es Dios completo. No es una porción de Dios, no es una fracción de lo que Dios es, sino que está completo. ¿Qué nos dice la palabra sobre Jesucristo? Recordamos cuando Él se presenta a los apóstoles, recordamos que uno de ellos no estaba presente, y cuando llega a escuchar acerca de esto, llega a hacer saber, de acuerdo a Juan 20, 25 al 29, que cuando esto le dice, hemos visto al Señor, Él dice, si no viere, no creeré. Y sabemos que estábamos hablando de Tomás, o también conocido como Dídimo. Tomás dice, si yo no viere, no creeré. Días después Jesucristo vuelve, les dice, pasa a vosotros, y de una vez interactúa con Tomás. ¿Y qué le hace saber? Aquí estoy, toca para que veas que efectivamente soy el que fue clavado, que fue cortado, que fue maltratado. Soy exactamente ese Señor, ese que estuvo en esa cruz. Eres incrédulo, mas ahora quiero que seas creyente, le hace saber a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué afirma Tomás entonces? Mi Señor, mi Dios. Jesucristo no es una fracción de Dios. Jesucristo es Dios 100%. Y pasemos a hablar sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recordamos acerca de los eventos que ocurren con un matrimonio en los inicios de la iglesia. Ananías y Zafira venden una propiedad, pero solo entregan una parte, haciendo ver como que entregaron todo. Y Pedro encara a Ananías y que le hace saber, le has mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué has hecho esto? Y luego al final de esta conversación que leemos en la cita que tenemos en el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué es lo que hace saber entonces Pedro? Dios, el Espíritu Santo, son uno, son parte, son completos. No queda nada de la esencia de Dios por fuera del Espíritu Santo. Y como hemos visto, no ha quedado nada de la esencia de Dios fuera del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu. Son tres personas 100% Dios. No son un tercio de Dios. No es que uno es un tercio, el otro un tercio, otro tercio, y entre los tres se completan, sino que todos llevan en sí esta esencia, llevan la sustancia de la presencia de la deidad. Y es que sobre la deidad es una palabra que sí aparece en la Biblia. Y puede que encuentres algunos versículos en el Nuevo Testamento que digan deidad, divinidad o naturaleza divina. Y hablemos sobre ellos brevemente, pero antes de eso, veamos la distinción que hay entre estas personas. Son una misma, son 100% Dios, pero su rol y su relación es lo que los identifica, que los distingue. El Padre ha planeado nuestra salvación. El Hijo lleva a cabo ese plan y el Espíritu Santo revela ese plan a nosotros. Cuán hermoso es saber esto, cuán hermoso es poder comprender, trabajan en unión por nosotros, porque así es Dios uno, una unión. Y como mencionaba acerca de la deidad, pasajes como Colosenses 2:9 utilizan este término. ¿Y qué dice ese pasaje? En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud, no queda nada por fuera de la deidad. Y el término utilizado como deidad en este pasaje en el griego involucra o indica la esencia divina de la deidad, la personalidad de Dios. En Jesucristo no quedaba nada por fuera de lo que involucra ser Dios.
En Dios Padre no queda nada por fuera de lo que involucra ser Dios. Y en el Espíritu Santo tampoco queda nada por fuera de lo que involucra ser Dios. Y es en base a Jesucristo que nosotros podemos ser completos, que podemos tener todo lo que necesitamos para comprender acerca de qué debemos hacer para ser salvos. Ahora bien, concluyendo con el mensaje de esta mañana, amados hermanos, tal vez, y es muy seguro, que lo que hemos hablado no te haya quedado claro. Es muy probable que lo que hemos estudiado nos digamos a nosotros mismos, no logro comprender bien esto de la Trinidad. Y siendo honesto contigo, no eres el único. Siendo honesto contigo, yo también tengo esa confusión. Y tengo esa confusión porque la misma palabra de Dios nos hace saber que hay cosas que han sido reveladas y hay cosas que son secretas. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Qué trato de decir con esto, amados hermanos? No podemos comprender en nuestras mentes humanas el propósito o la idea de 1 en 3 o 3 en 1, una esencia y 3 personas. Nuestra mente quizás no logra comprender esto del todo porque no ha sido totalmente revelado. Pero sí ha sido totalmente revelado que hay 3 personas en esa deidad, que hay 3 personas en Dios, en esa esencia. Y son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y lo hemos visto a través de las Escrituras que hemos estudiado en esta mañana. Resumiendo lo que hemos hablado, la palabra Trinidad ciertamente no aparece en la Biblia, pero la palabra Biblia tampoco aparece en la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que es la Biblia y creemos en ella. De esa misma manera, viendo el concepto, viendo la idea de lo que involucra la Trinidad, podemos saber que efectivamente hay 3 personas en una esencia y esa esencia es Dios. Dios es uno en esencia y 3 en personas. Cada una de estas personas tiene un rol y relación, pero ninguno de ellos se contradice, ninguno de ellos va en contra uno del otro, porque todos tienen una misión en común y es precisamente darnos esa oportunidad de volver a ellos, esa oportunidad que conocemos como salvación. Si no puedo creer en el único Dios en 3 personas, siendo estas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no puedo ser cristiano. Y quizás te digas, hermano, ¿por qué está diciendo eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Es simple. Si yo niego el poder o el valor del Espíritu Santo, si niego el poder o el valor de Jesucristo, si niego el poder o valor del Padre, cualquiera de los 3 que niegue, estoy negando a Dios. Y si niego a Dios, no puedo estar en la presencia de Él, porque no sería su amigo. Y sabemos que o somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. Entonces, ciertamente necesitamos valorar a estas 3 personas de esta esencia. Muy bien, hemos cantado el himno Santo, Santo, Santo. Y recordamos que en la primera y en las últimas estrofas dice, te adorará todo hombre, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Hermanos, es hermoso saber que estas 3 personas de la deidad están dispuestos a salvarnos. Desean que vayamos a ellos. Desean que volvamos a estar en esa esencia para siempre. Hoy es la oportunidad que tenemos, mañana puede ser muy tarde. Y por eso te hago esta pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir de acuerdo con lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han establecido? ¿Está en ti el deseo de hacer lo que la palabra de Dios dice? Porque recordamos que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios podemos comprender que Él existe y que galardona a quienes les buscan. Y que Él se agrada de quienes tienen fe, no de quienes no tienen fe. Que Él espera que todo hombre en todo lugar se arrepienta y que a través de ese arrepentimiento cambiemos nuestra mente y podamos meditar acerca de que efectivamente podemos decir de nuestra propia boca, Jesús es el Hijo de Dios. Y al haber hecho eso, entonces estoy listo y preparado para ser inmerso en las aguas del bautismo, para dar muerte a mi viejo yo y que salga ese nuevo yo en Cristo. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Y necesito estar en Cristo, necesito entrar en Él. Y como leemos en Romanos 6, 3 al 4, solamente en Él, a través del bautismo, es que puedo recibir estas bendiciones. Si ya lo has hecho, eres mi hermano. Si ya lo has hecho, eres mi hermana. Y puede ser que quizás esté en la situación de que no estés viviendo de acuerdo a como Dios desea que vivas. Y si es esa ocasión, vemos en 1 Juan 1:9 que Dios es fiel y bueno para perdonarnos si nos arrepentimos y le confesamos nuestros pecados. Aquí no necesitas ir a un cura en un lugar privado para decirle qué has hecho y que Él te diga que debes de orar.
Dios quiere que te comuniques con Él si ya eres cristiano y le hagas saber efectivamente he fallado en esto, a través de mis oraciones decirle eso y Dios me va a perdonar porque es fiel y bueno y justo. Si no has obedecido el Evangelio, hoy es el día, mañana es muy tarde. Y si ya lo obedeciste, hoy es el día si no estás en paz con Dios. Sea cual sea la situación, amados hermanos, les agradezco por haberme acompañado en este mensaje. Espero que mediten sobre lo que hemos hablado y que al cantar esta alabanza de invitación podamos ponernos en paz con Dios si no lo hemos hecho. Y si tienes dudas sobre tu situación espiritual, no dudes en hacérnoslo saber, que haremos lo posible por comunicarnos contigo. A Dios sea la gloria siempre y Dios les bendiga ricamente. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.